Venga, Somi, vámonos a volar. Se produce muy bien el escenario, en este caso de Madrid, que hemos despegado de Barajas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, muy bien, hostia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, yo solo Pera. Hola, Pera y Pedro. Sí. Oye, nada, estás en tu casa, estás con todo el equipo y, bueno, imagino que después irías arriba a la fábrica. Sí. Fenomenal. Pues oye, pues que veas y que disfrutes mucho de nuestros aparatos, Ramón. Lo haré, por supuesto. Yo estaré encantado. Pues bueno, Ramón, te voy a explicar un poco aquí en Virtua Flight las tres líneas de producto que tenemos, porque nosotros nos orientamos al mercado entusiasta, al semiprofesional y al profesional. Vamos a empezar a nivel de entusiasta. Lo que intentamos diferenciar en el mercado es la calidad de los productos en cuanto a realismo y sobre todo el tema de durabilidad, ¿vale? Si te fijas aquí todo es hecho en aluminio, Sí. ¿vale? Todas las piezas importantes es 90% hecho en metal. Esto está pensado, lo diseñamos para instalar en plataformas full motion, o sea, bien. donde se representan los movimientos de las turbulencias Sí, sí. y donde los esfuerzos son severos, ¿vale? Lo sé. Y entonces, y cuando lo llevamos al mercado entusiasta, pensamos, igual son demasiado duros, demasiado fuertes, ¿no? Porque cuestan un poco de manejar, como el avión de verdad. Ya. Sin embargo, es un producto que tiene unas ventas espectaculares. Muy ¿Por bien. qué? Porque Es transmite fiable. realismo, es fiable y luego otra parte muy importante es el soporte técnico postventa que damos. Si Claro. alguien a nosotros nos compró un rudo hace 8 años, si necesita cualquier pieza que hay aquí, se la mandamos. Muy bien. O bien nos manda el rudo aquí, se lo Lo reparamos. reparáis Sí, y os lo devolvéis reparado. Pero Está muy está- bien. Claro, el servicio postventa es fundamental exacto. en cualquier negocio. Y intentamos que dure toda la vida. El radar tiene que ser muy resistente Sí. y tiene que tener sensaciones muy reales porque es un elemento aerodinámico esencial en uno de los momentos más críticos de un vuelo, que es el fallo de un motor. Cuando falla un motor, la corrección de la trayectoria esencialmente recae en el radar. Y entonces el movimiento de los pedales tiene que ser contundente. Por lo tanto, en un entorno de simulador de vuelo, tiene que ser lo más parecido al avión, porque es probablemente de las maniobras que más se practican. Es el fallo de motor. Y además, en las situaciones más críticas, que es en despegue, cuando el avión lleva un máximo empuje o casi máximo empuje, y en consecuencia, el fallo de un motor genera un efecto asimétrico de potencia espectacular que solo se corrige con los pedales. Por lo tanto, el pedal tiene que tener una resistencia porque sin duda alguna el alumno del simulador va a ser contundente en los movimientos. Y si esa pieza no fuera muy resistente, te aseguro que en cada simulador tenías que entrar a repararla. O sea que es muy importante que sea dura. Que esto lo pones en la silla de tu despacho, cuando aprietas te vas para atrás Sin con duda. la silla. Por Y supuesto. luego nosotros siempre decimos al cliente, oye, te tienes que buscar una silla que esté sujeta al suelo, porque Mira, y hay gente que la ata. Que Yo ata la aprovecho silla. lo que dices tú, Pera, Sí. que una de las cosas más importantes dentro incluso ya de una avioneta, que te enseñan desde el minuto cero que empiezas a estudiar para ser piloto, es que tu asiento esté bien bloqueado. Ah, pues mira. El asiento de una avioneta tiene unos puntos de anclaje Sí. y tú tienes que comprobar que tu asiento, igual que en tu coche, hay coches que llevan asientos eléctricos, entonces este problema no existe, igual que los aviones son asientos eléctricos, pero el asiento clásico de un vehículo y de una avioneta de escuela, en el cual tú levantas un tope para desplazarte según la altura del piloto, ¿no? Sí. Entonces es fundamental que el asiento esté perfectamente bloqueado en una posición la que tú hayas elegido para evitar esto que has dicho, de que en una maniobra el asiento se desplace Vale. y tú pierdas contacto con los sí, pedales sí. en el momento más crítico. Sí, sí, Y no sí. solo los pedales, los mandos de vuelo. Sí, Si sí, mi sí. asiento se va hacia Ah, bueno, atrás, claro. si el asiento se va hacia atrás en el momento que yo estoy levantando la avioneta, ¿qué va a suceder? Tiraré, se levantaré y entraré en pérdida. Sí. Por lo tanto, estos elementos de blocaje, que parecen una tontería, Sí. de las primeras cosas que te enseñan en una escuela de pilotos. Asiento ajustado
y blocado, para evitar sustos grandes, sustos o accidentes, que es peor. Una cosa que parece tan básica y tan... Bueno, es que empezamos poco... siempre por lo básico. Sí. Es que se empieza por el principio, por las cosas más simples son importantes. Simuladores certificados también para la FAA, pero ya con sistema full motion, con doble asiento, donde el instructor y el piloto ya vuelan solo. Y aquí, mejor que tú, nadie nos puede explicar lo importante que es que un instructor pueda volar con su alumno en su... Bueno, a ver, en el caso de las aerolíneas hay 3 asientos en realidad, porque el concepto de volar un avión de pasajeros, cuando hablamos de aviones ya de envergadura, siempre hay 2 pilotos, como bien sabéis, hay un comandante y un copiloto. Por lo tanto, dentro del simulador, para mantener el máximo realismo, no solo tenemos un equipo de simulación que es idéntico al avión en cuanto al reparto de instrumentos y elementos, y luego los movimientos que reproduce en base a un apoyo informático espectacular, sino que además la tripulación que trabaja aquí dentro también son 2. No tendría ningún sentido realizar un entrenamiento en simulador con un solo piloto, porque eso sería un caso irreal, excepto en un caso, y te lo cuento, y es que estando los 2 presentes, incluso simulamos circunstancias de incapacitación. Vale. Es decir, que un piloto aparentemente muere o queda incapacitado. Y entonces el otro piloto tiene que sacar adelante la operación él solo. Lo digo porque incluso esto se ensaya en un simulador. Pero entiendes que para que sea así tienen que estar los 2 físicamente presentes, sentados y haciendo sus funciones como si fuera un vuelo real. Y detrás de ellos hay este tercer asiento, que es el instructor de vuelo, que tiene un panel específico para él, donde en ese panel se dedica a introducir las variables y las anormalidades y emergencias que irán presentándose delante. Y está puesto detrás para que los de adelante no sepamos lo que viene. Claro, el factor sorpresa es esencial. O sea, a mí el instructor no me dice te va a fallar el motor a tal velocidad. Ni siquiera me dice que me va a fallar el motor. Yo simplemente me siento aquí con el copiloto, hacemos nuestro briefing, hacemos una reproducción como si fuera un vuelo de verdad y en un momento dado algo sucede. Este algo es lo que el instructor haya decidido, por supuesto, en base a un programa de entrenamiento establecido. O sea, tiene que tener un sentido positivo, porque esto es entrenamiento. No se trata de derribar a nadie, se trata de poner a prueba las habilidades y ensayar mucho, y si una cosa no sale bien a la primera, saldrá mejor a la segunda y a la tercera será perfecto. ¿Qué se pretende? Que si esto luego sucede en el avión de verdad, tengamos una reacción positiva y que la operación siempre sea segura. Por eso, si no existieran simuladores, no existiría la aviación, porque no sería segura, sería espantosa, con lo cual este elemento es probablemente de las cosas más importantes en la vida de un piloto, el simulador de vuelo, totalmente. Siempre ha sido tan importante el movimiento de una cabina para reproducir inercias, sensaciones corporales y tal, como el hecho que esté encerrado. El hecho de que... Le da realismo. De que evitemos ver lo que es la nave en este caso, el showroom en este caso, o cualquier cosa de la vida real, que nos dé inmersión. Yo creo que esto multiplica el realismo, por supuesto, y lo que es la inmersión. Bueno, es que al fin y al cabo esto que estamos viendo aquí es como si fueran las ventanillas del avión. Sí, exacto. Las ventanillas laterales y, por supuesto, el panel de techo no es de cristal. Por lo tanto, tiene que parecerse a un avión de verdad. Y lo más parecido es lo que estamos viendo aquí. Unas ventanas con unos escenarios que nosotros reproducimos. Además, los escenarios son perfectos para poder operar en aeropuertos peculiares, con orografías complejas. Fíjate que hay aeropuertos en el mundo que para que un piloto pueda realizar un vuelo real en ese aeropuerto, tiene que obligatoriamente y previamente haber hecho entrenamiento en ese escenario en simulador. ¿De veras? Pues totalmente. No sí. Fíjate, pues, No. Por eso hago hincapié en lo importante que es el simulador. Y hoy en día son tan perfectos que una gran parte del entrenamiento siempre es en simulador. Siempre.
pero por ley, por imposición, y me parece perfecto, porque todo esto va pensado en la seguridad. Sí. Endavant, doncs va, venga, som-hi, vámonos a volar. Esto ya se mueve. Nos vamos. Full power. Vamos a ir al centro de pista. Ahí estamos. Rotación. Ya volamos. Perfecto. Muy bien. Subimos el tren, por favor. Corre, aquí. Arriba el tren. Que las ruedas molestan. Qué bonito es Madrid. Mira, aquí están las torres de Plaza Castilla. Oye, está muy bien esto, ¿eh? Es una chulada. Cuando te empezaste a sacar la licencia de piloto, ¿cómo fue el entrenamiento? Entiendo que es muy distinto a hoy en día. Sí, porque estos paneles EFIs no los teníamos. Era todo instrumentos convencionales de aguja. Esto ha mejorado mucho. ¿Y hacíais algunas horas en simulador? O... Sí, pero muy poco, muy poco. En la escuela recuerdo que mayormente era todo avioneta. Avioneta o monomotor, y hasta que llegaba la fase del bimotor, y luego pues algo de simulador, pero no es como ahora. O sea, la simulación para el aprendizaje de los pilotos alumnos en las escuelas ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Sin embargo, lo que sí es lo de siempre son los simuladores que utilizamos en las aerolíneas ya, los pilotos que nos dedicamos profesionalmente a esta labor. El simulador allí pues ya lleva años como simuladores muy buenos, pero el de escuela, yo esto no lo conocía cuando hace 40 años empecé a estudiar para ser piloto. Nada que ver. La verdad que es un lujo, ¿eh? Porque además se parece mucho a la aviación de verdad. Correcto. Es decir, si tú miras cómo era la cabina de un Boeing 727 y la comparas con la cabina de un Airbus A320, son dos mundos. Y esto se parece mucho más al Airbus que al Boeing 727, que es un avión que ya ni siquiera vuela. Vamos a compensar un poquito. Sí, Morro arriba. Bueno, y también les permite a las escuelas de vuelo bajar los costes operativos considerablemente. Bueno, esto es más barato que la avioneta, porque esto no consume combustible, obviamente. Lo que me gusta mucho es el escenario, ¿eh? O sea, reproduce muy bien el escenario, en este caso de Madrid, que hemos despegado de Barajas. Anda, tenemos un fallo de indicación de velocidad. Bueno, tenemos aquí los súper importantes instrumentos stand-by, ¿lo ves? Correcto. Me falla este, pero puedo controlar la velocidad a través del instrumento convencional de aguja, que lo tenemos aquí, el anemómetro, con lo cual salvamos la situación y tenemos que de alguna manera parcialmente revertir del instrumento moderno al instrumento clásico, que este nunca falla. Muy bien, mira, aquí nos metemos en nubes. Un poquito de turbulencia, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Se mueve esto, ¿eh? Está chulo. Ahora, si la temperatura fuera de 10 grados positivos o inferior, conectaríamos los sistemas de antihielo, porque a partir de 10 grados positivos hacia abajo, con humedad visible en el aire, que es lo que estamos viendo aquí, correríamos el riesgo de formación de hielo. Y es de los problemas más graves que puede acometer un avión, que cargue hielo en las superficies aerodinámicas, que es la parte más importante y sensible de un avión, igual que en los motores. Durante los años que has ejercido como piloto, ¿cuáles han sido unas situaciones de emergencia a las que te hayas tenido que someter? Bueno, a ver, yo llevo muchos años volando aviones de pasajeros, entonces, digamos que por una cuestión de estadística, periódicamente te toca pasar por algún trance
pues que no es precisamente de los más bonitos. Pues que sí, un problema de presurización, bueno, emergencias médicas, avisos de humo a bordo, temas que al fin y al cabo, afortunadamente, están muy ensayados en el simulador y que tú, de alguna manera, pues ya sabes lo que tienes que hacer en todo momento para hacer frente a esa situación. Por eso es tan importante el entrenamiento en simulador. Vamos a extender un poquito. Aquí vemos, estamos viendo algún comportamiento raro en el motor izquierdo. Las revoluciones, ¿verdad? Correcto. Están fallando. Bueno, pues a lo mejor habrá que, vamos a ver, si es el motor izquierdo, comprobamos que sea el izquierdo, hay una indicación de baja presión de aceite. Pues vamos a reducir la potencia del motor para no dañarlo. Y a lo mejor tenemos que parar el motor. Ah, mira qué bien. Mira, aquí están los simuladores que realizamos entrenamiento nosotros. Esta parte que se ve aquí abajo es la muñoza. Bueno, esto con un motor en ralentí sigue volando perfectamente, ¿eh? Como hemos parado, tenemos el motor izquierdo al ralentí para preservarlo. Ahora mismo, para mantener la línea de vuelo, lo que tenemos que hacer es pisar el pedal derecho. Y si falta potencia, incrementamos en el motor que está disponible. Compensaremos hacia el lado correcto. Ahí estamos. Muy bien. Cuando nunca has volado un simulador de esas características, pues, aunque la gente pueda pensar que el hecho de volar aviones grandes te capacita para volar cualquier avioneta, no es así. En realidad el piloto se especializa en un único modelo de avión. Y yo ahora, por ejemplo, por muchas miles de horas de vuelo que yo pudiera tener, que tengo muchas, yo no puedo ir ahora a una escuela y volar una avioneta. No me estaría permitido. Tendría que volar con un instructor para que me capacitara otra vez para poder volar una avioneta. Porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de avión, con otras performances, con unas dimensiones, y entonces la avioneta no tiene nada que ver. Y ahora mismo, pues aquí está pasando lo mismo. Acostumbrado al avión grande, pero en cualquier caso me gusta y creo que con unas horitas lo acabaría haciendo muy bien. ¿Qué diferencias de sensaciones tienes en un simulador así comparado con un avión comercial? A ver, en primer lugar, porque esto no reproduce el avión que yo vuelo, obviamente. Por lo tanto, la diferencia es abismal, ¿no? Si tú comparas esto con la cabina de un Airbus A350, son dos mundos. Eso en primer lugar. Y luego porque los simuladores en los que entrenamos los pilotos profesionales, pues claro, son unas máquinas inmensas. Entonces la reproducción de las sensaciones es igual que el avión. La verdad que están muy logrados con el soporte informático que tienen para que el entrenamiento sea de calidad, que es lo que realmente debe ser siempre. Y para que sea de calidad, todo el entorno tiene que ser idéntico a tu entorno profesional, para que tú sepas dónde están las cosas. Si yo hago un entrenamiento en un simulador que no conozco, tendré que estar buscando los botones porque no sé dónde están. Y esto no sería lo normal en un avión de verdad. Tiene buenas performances.
Sí, aún solo con un motor, este avión, uno de los requisitos de la FAA es que puedas mantener un cierto nivel de climb performance solo con un motor, para simular esto, un fallo a media despegue o... Es que esa es una certificación básica en los bimotores, el que Correcto. con un solo motor sigan volando. Exacto. Que tengas que bajar, porque el avión con dos motores, tú tienes la capacidad de volar a muchos miles de pies. En el caso de una 330 o una 350, nuestras limitaciones están en 41.000 pies, por ejemplo, y es evidente que en el caso de un fallo de motor perderás capacidad para mantener esos niveles de vuelo, pero volar seguirás volando, que es lo más importante. Según el peso del avión y las condiciones meteorológicas, bajarás, y en lugar de volar a 40.000 pies con dos motores, a lo mejor volarás a 23.000, 24.000, pero seguirás volando. Pero al final el fabricante lo tiene muy claro. Delante de una situación de anormalidad o emergencia, lo importante es volar, siempre. Está escrito. Y te lo dicen 3 veces, volar, volar y volar. Mantenga usted el avión en vuelo. Y luego ya analizaremos qué es lo que está pasando, ¿vale? Para intentar buscar soluciones, escapatorias, y mientras saber a qué aeropuerto nos vamos a dirigir para aterrizar. Pero es muy importante mantener la calma, nunca precipitarse, tomar decisiones rápidas pueden inducirte al error. Por lo tanto, la máxima confianza es lo que he dicho antes, mantener el avión en vuelo. Mientras el avión se mantenga en vuelo, nada le va a suceder. ¿Alguna vez habéis tenido algún problema con pájaros en despegues o aterrizajes, por ejemplo? Bueno, a ver, es cierto que obviamente en las proximidades del suelo, es donde el riesgo de impacto con aves es mayor. Los aeropuertos están preparados para evitarlo, de manera que lo que se pretende es ahuyentar estas aves que en un momento dado pudieran perjudicar la integridad de un avión. Un solo pájaro, y según el tamaño, probablemente no será un problema, pero sí es verdad que en Madrid, por ejemplo, pues a veces hay pájaros de grandes dimensiones, cigüeñas. Entonces, claro, una única cigüeña, que es un ave muy grande, si se mete en un motor, o pica o golpea, impacta con el morro del avión, ahí puedes tener un problema con el radar, por ejemplo, porque la antena del radar va ahí en el morro. Entonces, estas cosas hay que cuidarlas mucho. También es verdad que a baja altura el avión volamos a menor velocidad para minimizar los impactos. Bueno, a mí me ha pasado, pero sin consecuencias. El ejemplo más bestia que todo el mundo conoce fue lo que sucedió en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, en el año 2009, cuando el A320 del comandante Sullenberger se tragó, después del despegue, una cantidad importante de patos canadienses, y los daños que causaron fueron tremendos. O sea, separaron los dos motores, y ahí es cuando tuvieron que meterse en el río Hudson. Correcto. Pero fue tremendo, una situación muy comprometida. Esto para entrenamiento me parece formidable. Ya poco a poco le voy cogiendo el gusanillo hasta yo. Con estas condiciones meteorológicas deberíamos hacer una aproximación diferente, pero por suerte estamos en un simulador. Sí, a ver, mientras tengas contacto visual con el terreno, no es un problema. En el momento en que la visibilidad empieza a bajar, pues ya tienes que, obviamente, volar usando tus instrumentos. Por eso es tan importante que los pilotos
los alumnos pilotos en la escuela, una de las cosas más importantes que aprenden es precisamente volar por instrumentos, y eso implica ser capaz de llevar un avión de un sitio a otro sin necesidad de mirar fuera. O sea, yo en realidad cuando miro fuera en mis vuelos es siempre en la carrera de despegue, siempre en el aterrizaje si la visibilidad es buena. En el caso de baja visibilidad, el avión, según qué tipo de avión, está incluso capacitado para hacer un aterrizaje automático. Y en las fases de crucero, mirar fuera es básicamente disfrutar del paisaje, tal cual, disfrutar de las vistas, que para eso los pilotos somos muy privilegiados, porque nosotros tenemos la oficina y el despacho con las mejores vistas. Y esto poca gente lo puede decir. Mira qué bien, si me da hasta autocallouts. Esto es un pepino de simulador. Esto es un buen simulador. O sea, la reproducción de todo lo que es un vuelo instrumental está muy bien. Qué guay. ¿Veis? Ahora sí, ahora tomamos en el primer tercio de pista. Para que tengamos pista para parar, hay que recoger suave, para hacer una toma suave, que los pasajeros no se molesten. Ahí, con el pedal, movemos la rueda de morro y mantenemos el avión centrado. Y con la parte superior de los pedales, frenamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, ponemos el freno de aparcamiento. Fantástico. Listo. Pues me ha gustado mucho, de verdad que estoy impresionado de... Y que conste que la mitad de las cosas no sé ni para qué sirven. Sí, no hemos usado ni el 5% de todo claro, lo que se puede hacer. A eso me refería. Yo me he limitado a volarlo a mano, pero si conociera todos los mecanismos que tiene ese simulador, tendría una cantidad de posibilidades inmensas. Para el aprendizaje del alumno me parece una herramienta esencial y además magnífica, vamos. Aquí... Ahora hemos volado un ratito, pero si en un simulador esto tú le haces 10, 20, 30 horas, al final lo tienes muy a mano. Y esto ayuda mucho luego en el vuelo de verdad. En un supuesto caso, tú imagina que dices, mira, me vuelve a gustar la aviación general y voy a dedicar mi tiempo libre a volar aviones de aviación general, que es lo que hacemos más aquí en Virtua-Fly. ¿Tú en qué medida crees que lo que has visto hoy aquí en Virtua-Fly en cuanto a flight control, en cuanto a paneles, simulador, te serviría como herramienta de formación para volver a pilotar aviones más pequeñitos? Lo que es indiscutible es que todo lo que sea aprendizaje en simulador tiene una utilidad en el vuelo real. Por lo tanto, todas las oportunidades de aprender en una máquina como esta, que reproduce muy fielmente lo que luego te vas a encontrar en la avioneta de aviación general, todo resulta muy útil. Por lo tanto, nunca deberíamos rechazar ninguna oportunidad de aprendizaje. Yo, sin ir más lejos, lo que he hecho hace un rato aquí dentro, pues me ha recordado un pasado que ya queda 40 años detrás de mí, pero simplemente he recuperado sensaciones que me han ayudado y me he dado perfecta cuenta de si este ratito pudiera repetirlo periódicamente, viniendo unas horitas cada semana, lo acabaría haciendo muy bien, porque estoy en un avión grande, es distinto, tiene otras inercias, entonces yo estoy acostumbrado a otro tipo de aviación. Por esta razón, si ahora me fuera a una escuela de aviación general para volar una avioneta, no me lo permitirían. No me lo permitirían. De hecho, mi licencia no me lo permite. Entonces pasaría por un aprendizaje y este de aquí me parece maravilloso, porque además tiene un coste mucho menor y un riesgo cero en la operación. Y esa es la gracia del simulador, que nos podemos permitir el lujo del error camino del aprendizaje sin poner en riesgo nuestras vidas ni la operación. Por lo tanto, por supuesto, me encantaría poder volar esto mucho más. Lo pasaría muy bien.